acá bien. Todo bien. Ay, bueno. Gracias por responderme. Gracias. El resto, no sé, por chat, algo. Vamos. Sí, profe, perfecto. Bueno, genial. Gracias. Mira, tenemos 62 personas y me responden. Ay, muy bien, Julica, muy bien. Perfecto, entonces dice, Gustavo, los recursos principales son el número 6. Perfecto, repasamos. Bien, Gustavo. Tenemos estas tres que las vamos a ver ahora. El 4 que es el video. ¿Eh? Ojo, ojo. Hay que decir el video. El 5 y el 6. Todos los recursos principales. Con la diferencia que los tres primeros vamos a tener recursos adicionales. Estos recursos adicionales, porque dice adicionales, no lo voy a mirar. No, tienen que estar especificados porque esto lo pueden sanar y la otra. ¿Sí? Porque la clase de hoy es como mucho contenido, ¿no? Pero son cositas chiquititas, son pequeños artículos. 7, 8 y 9 son pequeños artículos que les cuenta un caso, ¿sí? Por el enfoque de nuevas organizaciones o un caso determinado de tecnología. Siempre está bueno algún ejemplito claro sobre estos enfoques, más allá de la teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque si de repente les preguntamos, bueno, ver con sí, que son cortitos, son chiquitos, pero les da un ejemplo práctico de cómo aplicarlo, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos estructura matricial, es un video también muy cortito, muy chiquitito, que está bueno, que da, digamos, como un enfoque, un englobe de a qué se refiere la estructura matricial, ¿sí? Que hoy lo vamos a ver, pero acá está bueno porque refuerza el concepto un poquito más todavía, ¿sí? Y por último, tenemos evaluación. Evaluando, dice, las oportunidades y los límites del teletrabajo en Argentina con tiempos de COVID-19. También este es un documento que es un ejemplo de cómo algunas de las empresas enfocaron esta contingencia de COVID-19 en lo que respecta al teletrabajo. Recordemos que nosotros estamos trabajando en los tipos de organizaciones y que cada tipo de organización tiene su propio enfoque de metodologías de trabajo. Bueno, ahí nos cuenta un poquito cómo se llevaron a cabo algunas metodologías y prácticas de trabajo en aspectos de teletrabajo cuando fue todo este tema de contingencia a nivel COVID-19. ¿Sí? Vamos a seguir con algunos recursos más. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, 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 profe. Excelente, Sí, sí. excelente. Sí. Y acá hay hay algunos recursos complementarios más, pero estos están en unas tablitas aparte separados porque son del enfoque de agilidad, ¿sí? Una de las últimas escuelas que vamos a ver hoy tiene que ver con agilidad. Lean esto, lean, sobre todo el caso ojo con eso, porque es muy probable que preguntemos, ¿no? O que hagamos una comparativa. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la escuela clásica y la escuela de enfoque agilidad, ¿no? O sea, del día de hoy. Y por ahí, este caso se los podemos pedir que lo mencionen, que lo nombren, así que léanlo porque está bastante interesante. Después tienen otro videíto más de refuerzo, ¿sí? Que refuerza los conceptos que en realidad uno ya lee en la bibliografía y además en estos contenidos. Y por último, 2 artículos con otros 2 casos a modo de ejemplo para lo que es la escuela de agilidad, ¿sí? Así que ojo con eso. Sé que son bastantes cosas, por eso, y que quede grabado esto, van a tener repartido entre esta semana y la otra, ¿sí? Para poder leer todo esto claramente. Pero bueno, la idea es que vayan de a poquito. Yo se los asigno todo porque por ahí alguien aprovecha el feriado y no sé, se inspira y quiere leer y tiene tiempo, bueno, entonces ya les abro el material como para que de alguna manera sepan
que vamos a estar haciendo foco con esta teoría de modelos organizacionales. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Bárbaro. Sí, se Bueno, entendió. buenísimo. Insisto, les doy bastante porque si alguien quiere aprovechar el feriado, ponerse a tono y demás, pero es material como para semana, semana y media, ¿sí? Después, por otro lado, quería hablar un tema, que el tema es el siguiente. Están viendo ahí mi calendario, ¿verdad? Sí, sí. Entiendo que sí. Bien. Tenemos hoy, que es 26, que vamos a estar trabajando. Luego vamos a tener la clase del 3 y la clase del 10. Esa clase no nos vamos a conectar, ¿sí? Esta clase, que va a ser la del 10 de mayo, por temas personales, por un problema en realidad personal, lamentablemente no me voy a poder conectar, pero sí les voy a dar bastante material. Hoy, por ejemplo, ya arranqué a darles algunas cositas para que muy de a poquito vayan trabajando, y la semana que viene, es decir, el 3, también les voy a dar como un poquito de material extra, pero ya enfocado más en la parte práctica que vamos a arrancar para compensar tanto lo que hoy abrí como lo que voy a abrir el 3, este día 10 de mayo, que no nos vamos a conectar, pero que sí lo voy a dejar en claro, por supuesto, con un mensajito en el foro, y por ahí les dejo alguna pequeña actividad y demás al respecto, ¿sí? Pero obviamente, como siempre, lo voy a aclarar en el foro, eso no se preocupen, era más que nada adelantarles y justificar el por qué les doy así como cositas con tanta antelación, para que no sea todo junto y mandar un mail el 10 de mayo y decirle, bueno, hoy no hay clase, y lean, no sé, 30 capítulos, 30, ¿sí? Que no sea todo, sino que sea más paulatina, para que ustedes también tengan una mejor organización, ¿sí? Bien, dicho esto, arrancamos. No sé si hay alguna duda o consulta más. ¿No? Por ahora no. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estoy compartiendo entonces pantalla, lo que sería la primer parte, con estructuras organizacionales, y todo lo que tiene que ver con la primer parte, que vamos a hacer foco en algunos conceptos. Por ejemplo, de la estructura, del diseño, de los modelos. Vamos a empezar a ver qué son las escuelas clásicas y cuál es la política de trabajo, ¿no? Que es sobre todo lo que necesito que marquen bastante diferencia. Decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una escuela clásica? ¿Cuál es la teoría burocrática que propone Weber? Por otro lado, estas estructuras que tienen que ver con las estructuras de Mintzberg, estructuras organizacionales tradicionales. Bueno, vamos a ver un poquito cada una de esas cosas. Por un lado, es importante hacer especial foco que hay una estructura en general en una empresa, ¿no? Y que esa estructura general en una empresa está sujeta y diseñada a la actividad que tenga la empresa, ¿no? Y acá voy a hacer una pregunta al chat donde me gustaría que participen, y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Mariano abola a esta hora? Encima lo vieron todos y todas, ¿eh? No me deja mentir. Por favor, recuerden ingresar en horario. Mariano, te acepté, pero por favor recordar entrar en horario. Bien, avancemos. Entonces, tenemos una empresa determinada. La pregunta es, ¿cuáles son las distintas áreas que puedo tener en una empresa? A ver, leo el chat. O pueden abrir micrófono, como quieran. Distribución, dice David. Valentín dice ventas. Recursos Contabilidad, humanos. Contabilidad, muy bien. Sistema, claro. Lo hablamos en recursos la primera. humanos, Recursos humanos, perfecto. Tesorería, marketing, producción. Ahí puso todo. Departamentos. Sí, ¿cómo? Departamentos o gerencias o áreas en general. Nico ahí pone marketing, compras, ventas, recursos. Excelente. servicio al Mantenimiento. cliente, Servicio al cliente. Excelente. Bien. Todas estas que mencionaron son áreas, no importa si son jefaturas, departamentos, ya lo vamos a ver eso cuando veamos organigrama.
Lo que sí quiero que tengamos especial cuidado es que analicemos y pensemos de que todas estas áreas van sujetas de la mano dependiendo de la empresa. Por ejemplo, lo que quiero decir es que no son iguales las áreas de un hospital que las áreas de una universidad, por ejemplo, o las áreas de una empresa que se dedica al desarrollo y diseño de software, ¿sí? O sea, va a haber áreas donde seguramente va a haber áreas en comunes, como por ejemplo recursos humanos, porque tiene que pagar los sueldos y otras cosas más, el área de IT o de sistemas, que era una de las cosas que hablábamos la primera vez que nos vimos allá en UTN, y que de alguna manera tiene que ver con la actividad puntual del negocio. Por ejemplo, de un hospital, ¿qué áreas se les ocurre que podría llegar a tener en un organigrama, ¿no? Áreas de trabajo. A ver, leo el chat, por favor. Recepción, dice David. Perfecto. Cardiología. Muy bien, Lorenzo. David. ¿Qué más? ¿Solo eso? Farmacia. Bien. Bien, Catherine. Ahí, excelente. Guardia, Todas las especialidades pediatría. se Exacto. Ahí- dividirían. ¿Cómo? O sea, las especialidades estarían divididas igual en... Podría ser todas las especialidades, sí, porque podemos tener, por ejemplo, departamentalizado por funciones o por roles dentro de lo que es. Exactamente, ¿no? Y dependiendo de algunas especialidades, se unifican en determinadas áreas o pisos de un sector. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no son las mismas áreas de una empresa que otra empresa. Siempre va a estar sujeto a la actividad que realice la empresa. Eso es lo que quiero expresar cuando digo diseño de estructura, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que se dedica a el desarrollo de software, seguramente que tenga un área que sea de testing, un área de desarrollo, un área de análisis, un área de diseño, un área de DBA, un área de infraestructura. O sea, va a estar abocado a puntualmente a la función específica que se desarrolla con esa empresa. Y que por otro lado también puedo tener áreas en comunes, como por ejemplo recursos humanos, que era esto que hablábamos un poquito. Bien, entonces, volviendo acá, la distribución de puestos de una organización y el diseño va a estar sujeto a lo que tiene que ver puntualmente con la función específica del negocio de esa empresa. Entonces tengo algunos elementos claves que tienen que ver con este diseño organizacional y algunos elementos claves que podemos llegar a ver tiene que ver con la especialización del trabajo. Y esa especialización del trabajo quiere decir que va a haber un grupo de personas que va a estar enfocado en tareas de contabilidad, por ejemplo. Pero después, otros temas a tener en cuenta es que podemos tener departamentalizaciones que están agrupados, puede ser por funciones, como recién nombrábamos a nivel hospital, por la parte de áreas geográficas, por ejemplo, puedo tener una sucursal en zona sur, en zona norte, en zona así, o sea que esté distribuido, puede ser por productos, puede ser por procesos o puede ser por clientes, ¿sí? Por tipos de clientes básicamente. Entonces, todo esto va a ir de la mano a través de una cadena de mandos. Esa cadena de mandos identifica que en un organigrama yo tenga jefatura, que tenga una gerencia, que tenga algo que de alguna manera me represente básicamente una responsabilidad y que diga quién depende de quién, ¿sí? Básicamente eso es la cadena de mando. Mostrar en un organigrama que, por ejemplo, no sé, el área de recursos humanos, arriba en todo lo que es el contexto a nivel de organigrama, tiene una jefatura de recursos humanos. O sea que esa jefatura de alguna manera tiene a su cargo un grupo de empleados o empleadas que van a estar participando en esto, ¿sí? Entonces, esa cadena de mando me sirve para varias cosas. Por un lado, para saber a quién reportar, básicamente, y decir, bueno, mi jefe o mi jefa o, no sé, mi supervisor o mi supervisora es tal persona y tengo que reportar a esa persona. Pero también tener un organigrama con estas cadenas de mandos y departamentos y jefaturas, gerencias, directores, directoras y demás, me va a servir para saber qué es lo que debería hacer cuando de alguna manera esa persona
no está. Y vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que somos el área de recursos humanos y el jefe inmediato o jefe inmediato no lo tenemos disponible porque está por licencia de vacaciones o porque está de licencia de algo, ¿no? Licencia de enfermedad, por ejemplo. Entonces, esa cadena de mando o ese organigrama me va a decir a quién debo reportar como inmediato superior, ¿sí? Ojo con este concepto que es fundamental. Voy a reportar al inmediato superior en el organigrama. ¿Qué quiere decir? Que después del jefe tengo que escalar más arriba quién es la persona que está. Si hay una gerencia, por ejemplo. Entonces, en caso de ausencia temporal de ese jefe o jefa, voy al inmediato superior en la cadena de mando. ¿Eso se entendió? ¿Sí? ¿Gente? Bueno, Sí, sí. miren que Sí, eso en perfecto. organigrama lo vamos a ver mucho, ¿eh? Bien, y tenemos el concepto de tramo de control, que es la cantidad de empleados que puede dirigir una persona en forma eficiente. Por ejemplo, puede tener 10, puede tener 15. Y ojo acá porque la bibliografía marca en forma eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener 20 personas a cargo, pero no las coordino como corresponde. El tramo de control, el concepto, está acoplado a la cantidad de empleados, pero también a que se pueda dirigir en forma eficiente, ¿sí? Ojo con eso. Después tenemos centralización, Profe, ¿te puedo hacer una descentralización, consulta? que estamos hablando de temas. Sí, 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 ¿Cómo se mide la sí. cantidad más eficiente en el tramo de control? ¿Hay una Y, específica para cada área o según a qué se dedique? sí, 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 va sujeto y alineados a los objetivos del área. Si vos no cumpliste con los objetivos del área, quiere decir que los recursos ahí fallaste y no los administraste bien como jefe o jefa. Ujú. Sí. Bueno, gracias. No, por favor. Y centralizado y descentralizado, vamos a estar hablando justamente de que va a haber temas que van a estar pura y exclusivamente enfocados en un área, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la parte de liquidación de sueldos va a estar centralizado en determinadas áreas y va a haber temas que son compartidos en distintas áreas, por eso habla del enfoque descentralizado. Después tenemos formalización y estandarización. Bueno, hay algunas políticas de trabajo o algunas tareas específicas que de alguna manera se van a trabajar y se van a estar, digamos, de alguna manera formalizando, ya sea en un documento o en algo que quede plasmado que diga de que hay que llevar a cabo determinadas tareas. Entonces se hace un estándar. Por ejemplo, no sé, que todos los días tengamos una daily, ¿no? Un suponer. ¿Y qué es la daily? A ver, por ahí lo digo muy abiertamente y no se sabe el concepto. ¿Qué es una daily en entorno laboral? No, ¿No? vendría a ser una reunión en la que se repasan los objetivos para ese día y el progreso que se viene teniendo con unas actividades que tiene cada miembro, por ejemplo. No sé, supongo. Bien. Sí, 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 excelente. ¿Quién habló? A ver, no Una lo reunión puedo ver. matutina. Pues, Claro, exactamente, ¿no? Donde en 15, 20 minutitos, en realidad uno va a estar diciendo, bueno, a ver, ¿con qué temas estás? ¿Cuáles son, digamos, tus bloqueantes, básicamente, para poder avanzar con ese trabajo? Y bueno, ¿y cuánto estimas que te va a llevar la tarea, básicamente? Y la daily se hace todos los días, un suponer. No sé, los lunes, bueno, a ver, nos juntamos como equipo, que más o menos hay un máximo de 8, 9 personas, una cosa así, y van haciendo la puesta en común cada una de las personas. Entonces dice, bueno, yo estoy trabajando en tal o cual cosa, mi bloqueante es, la verdad, no sé, estoy trabada, no me sale, no puedo programar esta parte, estoy trabada, y la verdad que, bueno, voy a estar investigando en el día de hoy y estimo que en un día lo pueda resolver. Listo, perfecto. Al siguiente día se vuelven a reunir. Ponele que en el siguiente día vuelve otra vez la ronda para cada uno de los integrantes a preguntar y le toca a la misma persona. Y la misma persona dice, no, sigo trabada, no hay caso, no puedo con el error del código fuente. Bueno, listo. Ahí el líder o la líder de proyecto lo que tiene que hacer es asignar un nuevo recurso a esa tarea, ¿sí? O bien poner un recurso extra para que le dé una mano a esa persona. ¿Por qué? Porque está bloqueada y va
en contra de lo que tiene que ver con el avance de tareas y puede perjudicar el objetivo del proyecto si no avanza en tiempo y forma con eso. Por eso se habla de una formalización, estandarización de tareas, ¿no? Una rutina que se genera para avanzar, ¿sí? Bien. Hay algunos modelos organizacionales que podemos llegar a tener, por ejemplo, como son estos dos, que hacen foco en algunas cuestiones. Y acá nace, por ejemplo, la escuela clásica. La escuela clásica, ¿sí?, viene desde un enfoque desde la revolución industrial, con todo ese impacto que tuvo por allá a lo lejos en esos años. Hubo un cambio de paradigma enorme, donde hubo un crecimiento, pero tremendo, de lo que fue el tamaño de las empresas, la complejidad en que se administraban las empresas. Y acá empiezan a hacer todo el tema de, ¿y si administramos empresas? O cómo tratamos a los empleados, a las empleadas, cómo de alguna manera se empieza a hacer foco en esa administración. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de todo ese interés, que sí o sí tuvo que surgir porque había tantas, digamos, empresas, fábricas y demás en la revolución industrial, que se tuvo que empezar a poner normas, se tuvo que empezar a poner de alguna manera un orden para decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces se hizo foco en dos cosas especiales. Ojo, porque la teoría acá habla principalmente del enfoque administrativo, que estudia todos los problemas de la gestión, dirección, administración, y uno de los referentes es Henry, obviamente, y el otro foco es el técnico. O sea, no solamente tuvieron que hacer especial hincapié en la administración de una organización en aquel tiempo, sino que también tuvieron que analizar al detalle la parte técnica. ¿Cuáles eran los problemas que de alguna manera surgían con las maquinarias, con las fábricas, con todo lo que de alguna manera tenía que ver con ese mundo? ¿Qué pasaba cuando se rompía una máquina? ¿Se frenaba la producción? ¿Se contrataba otra? ¿Se alquilaba? ¿Estaba o no ese concepto? ¿Se compraba uno nuevo? O sea, un montón de cuestiones que nace con esta escuela clásica y que son enfoques que se van complementando para poder organizar este tipo de escuela clásica. Y hay algunos principios de la administración de esta escuela clásica. Por ejemplo, una de las premisas, que es lo que vamos a tomar en el examen también, es la división de trabajo, ¿no? Que ya les dije que en la división de trabajo les dejamos un videito para entender bien al detalle el concepto, pero básicamente tiene que ver con que yo tengo un objetivo y como cabeza de área o líder de esa empresa voy a dividir el trabajo en sectores. Y voy a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer en la empresa? Bueno, a ver, productos, bueno, listo. Esto lo mando al área de producción. Este trabajo lo mando. Entonces empieza a generarse el concepto de partición, de división de las tareas, como así también de los resultados o productos que generen esas tareas. Y empezamos a tener el enfoque de organigrama, empezamos a tener una autoridad, alguien que lidere, alguien que coordine, alguien que administre, y empezamos a tener el concepto que explicaba hace un ratito de unidad de mando. ¿Quién reporta a quién? ¿Quién depende de quién? Y frente a alguna ausencia, ¿a quién tengo que reportarle? Este concepto de cadena jerárquica. Y que también va de la mano de normas, de sanciones, y que de alguna forma, si no se cumple con un determinado trabajo, tenga una consecuencia básicamente. Por eso habla de una disciplina puntualmente en esta escuela clásica. Después, por otro lado, sí quisiera decirles que este es un enfoque más mecánico, ¿no? O sea, es todo muy, como bastante rutinario, bastante, digamos, como funciones muy enfocadas en algo bien puntual de lo que tienen que hacer los empleados o las empleadas, ¿no? Habla también de las remuneraciones, ¿sí? Debe satisfacer al empleado en el sentido de que acá ya empiezan a haber sueldos, no digo dignos, pero ya empieza a haber un poco más el respeto de pagarte por tu valor hora y una estabilidad, ¿no? Entonces todo eso, de alguna manera, va fomentando el trabajo que se va haciendo en este tipo de escuelas clásicas.
Otro de los principios, pero ya enfocado en la teoría clásica, más técnica, tiene que ver con esta división de trabajo, el uso de incentivos económicos, es decir, te quedas tantas horas, te pago tanto. El estudio de movimientos y tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo determinadas actividades, en estas actividades voy a tener que poder cumplir objetivos. Y que si no los cumplo en tiempo y forma, tengo que mover o cambiar la estrategia. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que de alguna manera son líderes, están coordinando un equipo, están viendo a nivel tiempos que no se llega con una determinada tarea y ustedes como líderes, ¿qué harían? ¿Qué opciones tomarían? Por ejemplo, ahí dejo de compartir. Motivar. Primero Bien. tendríamos que averiguar cuál Sí. es, qué es lo que está provocando que no se pueda resolver ese problema, que no se pueda realizar cierta tarea. Lo Ujú. primero sería identificar el problema. Y en Bien. base a trabajar en decir, bueno, el problema es, por tirar cualquier ejemplo, que hubo un cambio en las líneas de colectivos y por ende la gente empieza a llegar tarde. Bueno, tratar de hacer tal vez algún arreglo con, como hicieron justamente con la facultad, que tiene un montón de líneas de colectivos que llegan a campus y a la propia facultad, y eso fue un pedido Sí. que se hizo. Bien, bien, bien. Buen ejemplo, buen ejemplo. Bien, gracias, Nico. Alexis, replantear todo en base a una estrategia según la problemática. Ok, perfecto. Gustavo, empatía. David, motivar. Exactamente. Hay un montón de cuestiones a nivel de estrategias para poder llevar a cabo, para poder cumplir en tiempo y forma y mejorar todo lo que es ese clima, ambiente laboral, ¿sí? La escuela puntualmente clásica va por objetivos y de alguna manera, si esa división de trabajo y objetivos indicados no se cumple, hay un cambio, ¿sí? Bien, no sé si alguien más participó. Ahí está, bien. Bueno, avancemos. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto, ahí volvimos. Bien. Entonces, voy a tener justamente esto que hablábamos, fichas de instrucciones precisas, mucha mecanización, ¿eh? Ojo, atenti con eso, trabajo muy mecánico en este enfoque justamente de escuela clásica, mucha supervisión. Pero claro, esto de alguna manera, si bien tenemos esos focos de principios, también hay problemas que surgen en la escuela clásica, básicamente. Por ejemplo, ignoraban problemas humanos como la fatiga y la monotonía, es decir, al ser tan mecánico todo, esto empezó a traer consecuencias, porque, digamos, estar haciendo siempre exactamente lo mismo durante un montón de horas, todos los días, obviamente que trae una consecuencia desde el aspecto del ser humano, porque se lo trataba como una máquina, básicamente, entonces empiezan a haber críticas, empiezan a, por ejemplo, ignorar aspectos de motivaciones, no existía el concepto de decir, bueno, te doy un bono porque trabajas de más o te doy... No existía, entonces de alguna manera empiezan a surgir muchos inconvenientes y la gente se empieza a sentir realmente mal. Entonces viene y surge una nueva teoría que es la teoría burocrática de Weber. Weber, ¿no?, presentó como diversas ideas sobre la burocracia y el enfoque de la burocracia tiene que ver más con, por ahí nos hacemos una idea ¿de qué se hacen idea de la burocracia? A ver, cuando uno habla de la palabra burocracia, ¿qué les viene a la mente? A ver, me gustaría que participen en el chat. ¿O alguien hable? Trámites. ¿Cómo? A mí se me vienen a la mente trámites. 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 Hablamos del gobierno, de los papeles, bueno, pero a nivel burocracia, ¿no? El concepto, más allá de que daría la impresión de que es algo que va a tardar mucho, ¿no? Parecería ser. Sí, algo como que ralentiza un proceso, ¿no? Ok, bien. ¿Alguien más? ¿El resto? Son 60 personas. Gustavo, y se me viene a la mente como si fuera el gobierno que utiliza la burocracia que hace lenta las cosas. Nico, tarda mucho, pero deja todo documentado. ¿Qué más? 60 personas. 60 personas conectadas. Igual siempre es el debate infinito de la burocracia, pero bueno.
Siempre se le va. Ok. Bien. Bueno, avancemos. Entonces, la idea un poco de este enfoque tiene que ver con empezar a ver cuáles son las ideas y cuáles son las tareas que yo puedo recopilar para llevar a cabo a realizar una tarea X, ¿no? Entonces, esta teoría burocrática empieza a hacer especial foco en la economía y la sociedad, ¿no? Empieza como a recopilar algunas ideas y su objetivo principal, así, o sumamente alineado de alguna manera, es mayor eficiencia en la organización. ¿Por qué? Porque al utilizar la anterior teoría, ¿no? La anterior escuela, la clásica, la más mecánica, llegó un momento que el rendimiento y la producción empezó a decaer, empezó a bajar, obviamente. Entonces, acá se apunta especialmente a mayor eficiencia en la organización, a pesar que la palabra burocrática es, ¿no? O sea, da otra impresión, como vimos. Se basa en el poder, capacidad de inducir a otro en aceptar órdenes, ¿no? Y la legitimación, aceptar del subordinado en aceptar órdenes porque comparte y está de acuerdo con el sistema. Es decir, acá empieza a haber un montón de escalas de rangos donde decís, bueno, para que vos termines tu tarea, reporta a tu superior. Tu superior reporta a tu otro superior. Tu superior va a reportar a otro y así sucesivamente. Entonces se basa en esa cadena que de alguna manera tiene que ver con este enfoque de aceptar órdenes y avanzar con esto. Entonces, a raíz de esta teoría, ¿sí? No sé si alguien preguntó algo. Claro, tarda Sí, mucho. profe, acá ayuda a decir algo. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Yo ¿Sí? creo que sería un proceso de administración deficiente. Bueno, claro, exactamente, por eso la idea es mejorarlo eficientemente, exacto. Bien, entonces Werber dice que existían 3 tipos de autoridades. La tradicional, que es la aceptación que se verifica por tradición, porque siempre se hizo así y hay que hacerlo, ¿no? Sería algo así. El carismático, aceptación por influencia de la personalidad de su superior, es decir, un superior, un jefe, un director, una directora, lo que sea, de alguna manera baja línea o imparte una determinada orden y uno lo puede aceptar. Después tenemos relacional, legal o burocrático, y acá, ojo, se acepta la autoridad en función de un sistema de normas. ¿Qué quiere decir? Que porque hay una normativa o hay una resolución o hay una ley que de alguna manera dice que eso se hace así y es así. Entonces Weber considera que la autoridad burocrática es la forma más adecuada para llevar a cabo una organización social, tener normas, establecer criterios que de alguna manera se respeten, se lleven a cabo para poder avanzar, es la postura justamente que tiene Weber, ¿sí? Ok, gracias por avisar, Ignacio, gracias. Bien, avancemos. Entonces, voy a tener algunas características. Hace especial foco en la especialización, que tiene que ver con a qué te vas a dedicar en un área. Por ejemplo, no sé, producción de productos. Divide el trabajo acá también, por eso habla de obligaciones, autoridad, de poner límites, ¿no? O sea, está muy como tener un orden y una bajada de línea acá puntualmente la burocracia. Posiciones jerarquizadas, ¿no? O sea, este tema que hablamos a nivel organigrama, elección de profesionales que están basados en su expertise, en su especialización, en su preparación. Por ejemplo, no sé, necesito a alguien que sepa programar Java, ¿no? Si lo llevamos al mundo de hoy, bueno, tiene que estar preparado profesionalmente o haber hecho un curso, tener conocimiento y que me conste de que sabe puntualmente eso, ¿sí? Hay normas, esto volvemos a lo mismo, ¿no? Esto que decíamos, vamos a tener normativas, hay un sistema de reglas que se deben de respetar y que de alguna manera se deben impartir. Pero bueno, como todo, hay problemas o dificultades en cada modelo. En este puntualmente, Weber notó la fragilidad de la estructura burocrática, que enfrenta un dilema típico. Existen presiones de fuerzas externas para obligar al burócrata a seguir otras normas diferentes a las de la organización. Claro, él hacía foco en todas las normas que hay que cumplir, que hay que obedecer órdenes y demás,
pero empezaron a surgir algunos factores externos que ya ni siquiera dependían de la propia empresa, ¿no? Algunos limitantes en cuestiones de alcance, en aspectos de disciplina, en temas de, por ejemplo, no sé, algunos gremios y demás, cosas que ya no dependían propiamente de lo que tiene que ver con la empresa. Entonces se empezó a tornar todo bastante defectuoso el tema de esta capacidad de aceptar en forma directa órdenes y normas en un nivel que obviamente eso dificultó el trabajo, por supuesto, de los empleados y de las empleadas. Entonces surge un nuevo modelo orgánico de Mintzberg, que este modelo, ¿sí? Incorpora ideas tradicionales que usa un poquito la jerarquía organizacional de la coordinación y todo lo que es el manejo de tareas, pero hace foco, como estamos viendo en pantalla, en lo que tiene que ver con el núcleo operativo, ¿sí? Que el núcleo operativo tiene que ver básicamente con el nivel de los distintos empleadores que van a estar trabajando, estos empleados, mejor dicho, perdón, empleados y empleadas, en la parte inferior, que son los que trabajan todos los días y sacan el trabajo constantemente. Y hablamos de lo que es una estructura más orgánica desde el enfoque de la tecnoestructura y del personal de apoyo. ¿Por qué? Porque estas dos partes, ¿sí? Esta parte va de la mano de la tecnología y de la otra parte va el personal de grupo de apoyo. ¿Quiénes consideran que son personal de grupo de apoyo en una organización? ¿Quiénes podrían ser? ¿Supervisores? ¿Cómo? ¿Quiénes? Supervisores. Bien, excelente. Supervisores, personas que de alguna manera están controlando, verificando, excelente. La parte estratégica, esta que, digamos, la cúpula estratégica, ¿qué es eso? ¿Qué es esta parte de acá que propone como estructura orgánica? La gerencia puede ser, profe. Bien, exacto. La cúpula a nivel gerencia que podemos tener, ojo, ya vamos a ver en organigrama, ya la clase que viene, podemos tener gerentes, podemos tener directores generales, o sea, personal que de alguna manera ocupa estratégicamente enfoques de la empresa, ¿sí? Y que de alguna manera acá es donde hacen todos los planes, las visiones y demás para lo que tiene que ver pura y exclusivamente con la empresa. Y la tecnoestructura, estamos hablando de acoplarlo a toda esa empresa, a toda esa idea, con toda la tecnología específicamente para el refuerzo de la estructura de ayudar a las actividades a que día a día se mejore todo esto, ¿sí? Y por otro lado, bueno, personal de apoyo que ya vimos que son como una especie de supervisores y demás. La línea media serían los trabajadores medios y el núcleo operativo son los empleados que ya son de más bajo nivel dentro de lo que sería el organigrama. Esa sería como la ideología. Y acá vemos puntualmente qué es tecnoestructura, ¿no? Este diseño de flujos de trabajo. Voy a utilizar la tecnología para que de alguna manera me generen nuevas técnicas, nuevas metodologías de trabajo que me ayuden a mejorar el flujo de trabajo. Empezar a hacer diseño, empezar a hacer ahí como propuestas, ¿no? Y ahí se aplican estas metodologías para que el trabajo sea más sencillo, para que el trabajo quede más claro y que de alguna manera, si bien está sostenido por el ideal burocrático, ¿no? Esto de tener normas, tener alguien a quien reportar y demás, ya empieza a tener un enfoque más de trabajo de metodología especial para mejorar las tareas que se hacen día a día. El personal de apoyo, como ya les comentaba, son especialistas de ese tema, de esa unidad. Por ejemplo, no sé, si se va a sacar al mercado un nuevo producto, bueno, tener un especialista que sepa, que entienda sobre ese producto o al menos que tenga conocimiento de algunas de las cosas que implicaría ese producto, ¿sí? Acá vamos a ver algunos modelitos más. Todavía no nos mudamos, vamos a esperar un ratito, todavía tenemos tiempo. Vamos a tener algunos parámetros
de diseño organizacional que es importantísimo que esto lo enfoque en el modelo orgánico. Que hablamos de, otra vez, ¿no? La especialización del puesto. Este modelo también hace hincapié en que cada persona que está en un determinado puesto tiene que tener la expertise o el conocimiento de qué se hace en ese puesto. Entrenamiento y adoctrinamiento. Bueno, esto es nuevo. Esto, por ejemplo, en este modelo orgánico, propone que haya como una especie de capacitación, ¿no? Algo como así decir, un traspaso de conocimiento entre empleados y entre empleadas para poder justamente empezar a generar estilos de trabajo, y ahí hablamos de una mejor planificación y mejor control de cada una de estas actividades. Es básicamente un estilo propio, ¿no? Dentro de lo que es este modelo orgánico, de cómo se van a llevar a cabo las tareas. Y habla de la descentralización, o sea que este modelo de alguna forma trabaja de manera que se va dando una mano y se va ayudando con otras áreas. No solamente que queda encerradito en un área, sino que tiene comunicación con otras áreas dentro de lo que es el organigrama, ¿sí? Y se crean distintas estructuras. Estas estructuras dan hincapié a esto que conocemos como la estructura que vimos inicialmente con esta ideología, pero que se va a ir adaptando dependiendo de las necesidades de la empresa. Y que la empresa puede ser tan amplia y tan grande que en cada área o en cada sector podemos tener minis estructuras básicas según Mitzberg, ¿sí? Que van a estar enfocadas por nichos de temas, básicamente. Pero la idea un poquito de este gráfico tiene que ver a grandes rasgos con eso, que va a ir adoptando, no sé, por ejemplo acá vamos viendo que tenemos pequeñas estructuras básicas que están enfocadas en una más general y global, ¿sí? En otras por ahí hace especial foco en la parte más de la cúpula y no tanto más en la parte de los operarios. Entonces es una estructura más estratégica porque tenemos más especialización en enfoque estratégico y en línea de mando, ¿sí? Pero lo que habla básicamente es que podemos tener distintas estructuras como hablábamos acá, ¿no? O sea que según las características de cada parámetro se crean distintas estructuras. Bien, y acá tenemos el otro enfoque, que decimos, bueno, ya vimos que había algo mecánico, ya había algo que había un poco el tema de las órdenes, de las normas, de la mano de la burocracia. Después empezamos a ver un poquito el trabajo de empezar a compartir trabajo con otras áreas y demás, y vamos a las estructuras tradicionales. Estas estructuras tradicionales, sí, que hoy por hoy son las que de alguna manera me van a ayudar y me van a servir para poder hacer especial foco, nos quedan 3 minutitos, vamos a verlo con estructuras simples, estructuras funcionales y estructuras divisionales, ¿sí? Bien, estas estructuras simples tienen que ver con estos hábitos que se generan en las distintas tareas que yo puedo tener en las organizaciones, pero hay una baja departamentalización. Es una estructura que no está dividida por tantos departamentos y que hay mucho control, obviamente. La funcional, obviamente, lo dice ya su palabra, esa fácil, lo agrupa por justamente especializaciones similares. Todos los empleados que hacen algo similar, por eso habla de alto acoplamiento, se van a ir fusionando, ¿no? Esto que hablamos de los hospitales, que tenemos áreas que de alguna forma se centralizan en una especialidad. O bien una estructura divisional formada por unidades, pero acá está enfocada en la lógica del negocio, ¿no? Esto depende ya de los gerentes de cómo quieran armar un poquito su estructura con respecto a esto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a mudar y vamos a pasar al otro link y nos encontramos allá, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Nos encontramos en el otro. Muy bien, perfecto. Adiós.
poquito, pues si no voy hablando y me van apareciendo los que se van a ir sumando. Muy bien. ¿Cómo no apareció la asistencia? ¿A qué hora entraste, Ignacio? La de ahora no, es solo la asistencia la primera vez que nos conectamos a las 10 de la mañana. Ya está, una solita vez. Vos pensaste que eran dos. No, una solita. Ya está. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces ahora sí. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, iniciamos esta segunda parte del 26 de abril de sistemas y procesos de negocio. Vamos a estar trabajando básicamente ahora en lo que es la segunda parte, como bien les comentaba. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Me avisan si se llega a ver, por favor? A ver si se llega a ver. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ir a esta segunda parte, que es lo que estamos viendo acá en pantalla. Admitimos a Tomás. Ahí está. Bien, entonces, en esta segunda parte de organizaciones vamos a estar trabajando en algunos focos como son las escuelas de comportamiento humano, la escuela de sociología industrial y la parte de teorías racionalistas e institucionalistas, ¿sí? Puntualmente a nivel escuela de comportamiento humano surge a través, digamos, de lo que tiene que ver la escuela clásica, digamos, sus raíces puntuales tienen que ver con esto básicamente, y hablamos de unas nuevas condiciones que estas condiciones van a permitir verificar cómo se van a llevar a cabo las tareas, permite un mayor control y ya no hace tanto hincapié en lo que es esta cadena de mando de obedecer una orden y demás, sino que eso lo acompaña, pero además empieza a trabajar el concepto del enfoque que hoy le dicen a recursos humanos, capital humano, ¿sí? Ya no se dice más recursos humanos, hoy por hoy en la jerga habitual de una empresa se dice capital humano. Entonces, este tipo de escuela hace pura y exclusivamente hincapié en los empleados y en las empleadas. Entonces, a nivel contexto, ¿no? Dentro de lo que es la parte histórica, no sé si hay alguien, profe, ¿es posible hacer reuniones en Zoom? Eso es un detalle que me lo podés comentar por mail, pero creo que yo lo había comentado. Estoy esperando que me actualicen que me pasen mi usuario de Zoom de UTN para poder tenerlo. En el mientras tanto que siga la gestión, nos vamos a manejar así, Alexis. Ya lo había explicado esto, todavía no lo tengo. Yo lo deseo más que vos, te lo juro. Ok, avancemos. Bien, pero las grabaciones todo lo tienen, así que eso, y aparte veo también, ¿sabés de qué me sirve esto? Para ver realmente quién me está escuchando y quién no. Fíjate, y voy a frenar acá la clase, que en la primera parte eran 60 y pico de personas. Ahora están conectadas, y estamos viendo acá en pantalla, y que salga en la grabación, 56 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el camino hubo gente que puso el pajarito de Homero ahí, que ¿no? O sea, como que estaba escuchando y en realidad no está en la clase. Fíjate, entonces esto me sirve, no, ya sé que no, obvio, Alexis, ¿no? Pero me viene bárbaro tu acotación porque me doy cuenta que algunos me dejaron sola. Vos no, Alexis, ¿ves? Vos estás acá. Usted también. Mirá. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que digo. Ahí está. Entonces se queda en el camino gente que éramos 60 y pico y ahora somos 58. Pues estoy compartiendo pantalla y soy yo misma. Pero bueno, gracias Alexis porque me diste pie a decir esto y veo porque también esto me sirve para ver que están ahí. Y alguna gente no está ahí. Ay. Gracias Alexis. Bien, avancemos. Entonces, contexto histórico. Voy a tener el aumento, el tema de las conferencias internacionales sobre legislación del trabajo y demás. O sea, se empieza a hacer todo como un cambio de paradigma con todo lo que tenga que ver con la conducta, con el empleado en el trabajo, de qué pasa, cómo se siente, cómo responde. Por eso hace especial foco a el capital humano esto, ¿sí?
Y después dice cambios que se introdujeron. Y bueno, se empezaron a raíz de toda esta movilización a implantar pautas de trabajo. Empezar a tener un refrigerio a cargo de la empresa, ¿no? Este es el famoso concepto que hoy no sé si existe ya, en algunas empresas creo que son muy poquititas, les daban el almuerzo lo pagaba la empresa. No sé si conocen alguna empresa que por ahí tenga ese beneficio hoy, pero ya casi no quedan, ¿sí? Te dan alguna, no sé, por ejemplo, alguna barrita de cereal, una manzana, alguna cosita así, no sé, Google, por ejemplo, la empresa Google y demás, te da ahí como la que está en, bueno, tiene comedor, mira, bien Gus, te dan ahí como unas cositas, Toyota, mira, bien, no sabía. En los laboratorios tienen comedor y si no te pagan el diario. Ah, qué bueno eso. Bien, bien, Ariel. Oriana, Mercado Libre. Ah, y me imaginé, claro, Mercado Libre siempre te da alguna cosita. Ignacio, en Dadones, qué bueno, bien, bien, excelente. Bueno, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Entonces, empiezan a haber un montón de cambios que tienen que ver con esto de mejorar la calidad de empleo de un empleado, ¿sí? Entonces, esa calidad tiene que ver desde reducción de jornada laboral, esto que hablábamos de algún refrigerio, algún almuerzo, alguna cosita a la merienda, algo, empezar a trabajar los días laborables y ya sábado no era parte de lo que es el aspecto laboral, y empezaron a notar resultados en base a todo lo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con un aumento de la producción. Empezaron a notar cambios sumamente positivos desde cómo trabajaban los empleados, las empleadas y la generación, todo lo que eso producía, ¿no? O sea, y de alguna manera hasta el ausentismo disminuyó. Es decir, de alguna forma empezaron a faltar menos. Entonces hay un montón de investigaciones donde se van observando cómo todo esto va trayendo mejoras dentro de lo que es la parte psicológica de un empleado o una empleada. Esta motivación que hablábamos un poquito más en la primera parte de la clase, donde se empiezan a sentir mejor con todo lo que tiene que ver con cómo se va desarrollando el equipo, cómo van trabajando, con las responsabilidades de tareas que van adoptando y cómo de alguna manera se observa una gran mejora en la empresa general, en todo lo que es la empresa general. No solo afecta a nivel puntualmente de un empleado o una empleada, sino a nivel puntual de toda la organización. Compras y luego te reintegran. Ah, ok, bien. Ah, compras y te reintegran. Ah, ok. Ahí me quedé chusmeando. Perdón, profe. Sí. ¿Todo esto hace alusión a lo que serían las características de la escuela moderna? Una estructura moderna, perdón. No, esto estamos todo que viene de la mano de esto que arrancábamos, que es la escuela del comportamiento humano. Por eso hace mucho hincapié en el concepto humano, ¿no? En toda la parte de la psicología, cómo se siente, cómo ves, esto que estábamos hablando, ¿sí? La conducta. ¿Ah? Ok. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, en todo lo que es este enfoque de este tipo de escuela, hay investigaciones de que, claro, empezaron a mejorar como les comentaba. Y hay algunas recomendaciones de esta escuela, digamos, enfocado al capital humano, que tiene que ver con mejorar las comunicaciones. Se empieza a hacer especial hincapié en cómo se empiezan a comunicar los compañeros y las compañeras de trabajo, cosa que en las otras escuelas no venía pasando. Era todo muy distinto. El liderazgo empieza a ser más participativo, más colaborativo. Se escucha, digamos, al supervisor, pero el supervisor también empieza a escuchar a los empleados y a las empleadas. Que eso en un modelo de escuela burocrático, olvídate, no va, no concilia. Entonces, hay entrevistas permanentes, se empieza a hacer, digamos, enfoque en motivaciones que no solamente tienen que ver con el sueldo, sino con pequeñas motivaciones de un montón de cuestiones. Por ejemplo, hoy por hoy en las empresas, ¿qué tipo de motivaciones no económicas que no tengan que ver con sueldo conocen? A ver, abro pie. ¿Qué tipo de motivaciones no económicas conocen en los trabajos de hoy?
en una empresa. Lorenzo Videla. Tal vez Sí, no es sí. económica directa la que voy a decir porque no es que te están pagando, pero hay algunas, por ejemplo, yo recuerdo que en empresas de Premios. aeronáutica y de viajes de aerolíneas, a los trabajadores cada cierto tiempo les entregaban a lo mejor pasajes para irse, no sé, con la familia o en sí. Supongo que Ay, no qué es, bueno eso. Qué bueno, me encantó. no sé Me si se encantó. sigue haciendo ahora, Sí, pero sí, sí, sí. Bueno, eso sería justamente un premio no económico. Bien, excelente, muchas gracias. Qué bueno, mira, qué ganas de volar. Valentín, premios, ok, obras sociales. No, la obra social es parte de lo que vimos la clase pasada, que forma parte del sueldo bruto, ¿sí? Y que se tiene un porcentaje, así que ojo con eso, Ignacio, que lo vimos la semana pasada. Ariel dice, ay, se me fue el chat. Ariel dice, trabajar un día a la semana, media jornada. Claro, eso es un beneficio, no sé. Por ejemplo, te fue muy bien en un proyecto, los clientes quedaron sumamente satisfechos, listo, te podés tomar un día o media jornada. Bueno, el reconocimiento, pero ¿cómo, Kevin? ¿Cómo? ¿Cómo sería, no? ¿Qué te daría? Yo creo que tener Sí. también voz dentro de la organización, después de un buen Bueno, trabajo. bueno, bien. Políticas de home office, también acá están participando. Bien, Agustín, claro. Sí, 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 sí. Empleado del mes, digamos. Ahí está. Bueno, perfecto. Más tiempo de vacaciones. Y sería bárbaro, sería bárbaro. Bueno, por ejemplo, otras, digamos, tienen como bastantes, ¿no? Beneficios. No sé, un monitor extra, ¿no? Hay algunos que pueden llegar a tener y trabajar con 2 monitores. Bueno, un montón de cosas que van surgiendo como comodidad enfocado en el personal. Pero claro, como las otras escuelas, ya les dije, también esta tiene críticas y tiene algunos temitas. Por ejemplo, basó sus pruebas en un estatus artificial y difícil de trasladar al total de la fábrica. ¿Qué quiere decir? Que el análisis de mejora no fue en toda la fábrica, sino que algunos sectores mejoraron, pero a otros no les interesaba eso, sino que les interesaba en realidad por ahí tener un sueldo mucho más grande o hacer foco en otras cosas y no en realidad en entablar conversación con el supervisor o hacer otras cosas. Entonces, acá este enfoque trata a la organización como un sistema cerrado donde solamente hay beneficios, en definitiva, para un determinado grupo, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede decir, suponete ahí que estaban participando con lo del home office. Y bueno, por ahí tiene home office, pero en realidad el trabajo que hace no lo puede hacer home office. Entonces, la verdad que den beneficios a todos los empleados o empleadas de home office y a mí no me repercute en nada porque tengo que venir a trabajar igual. ¿Se entiende? Entonces, este enfoque, algunas cosas apuntaban solamente a algún pequeño grupo, pero no a toda la dirección. Entonces, no hubo, si bien hubo mejoras, pero no hubo grandes mejoras. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Gente? Sí, son como cosas Ujú. secundarias, pero que tampoco Claro, hacen la gran diferencia. claro. Yo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, no sé, el home office. Hay un montón de gente que por ahí se le permiten, pero si sos el área, ponele de lo que es soporte técnico, y sí, te dice, no, tengo que estar ahí. Puedo no hacer en un mínimo nivel, pero no al 100%. David, levantó manito, sí. Lo de tratar a la organización como un sistema cerrado Ujú. tiene que ver con onda, no tener en cuenta lo exterior a la organización también. Tiene que ver un poco con los factores externos, pero tiene que ver un poco con estos grupos que estaba explicando recién, ¿no? Que no afecta a todos, sino que es más un sistema cerrado para algunos. Esto del ejemplo home office, por ejemplo, ¿sí? Que no afecta a todos. Sí, no sé si favoritismo es la palabra, porque por ahí, a ver, o sea, es sin querer. Por ahí quieren dar realmente un beneficio, pero no lo pensaron bien de que no implica a todos los empleados y a todas las empleadas. Ese es el problemón acá, digamos. Gustavo. Sí, gracias, profe. Sí, Respecto a lo que decía mi compañero del favoritismo, justo por eso levanté la sí, mano, que sí, en mi trabajo pasa un poquito eso, pero más que nada por cuestiones sí. interpersonales Ajá. y bueno, pero eso es como que sucede a veces.
Va, Sí, eso te por iba a decir. ejemplo, ¿nos podés dar un ejemplo como para entenderte un poquitito más? Sí, yo trabajo en el turno tarde como, bueno, encargado en un supermercado y el turno mañana Sí. está hace más tiempo y bueno, hay un poquito de parte de la jefa, un poquito más de contemplaciones en el turno mañana, por decirlo de alguna manera. Pero más que nada con cuestiones puntuales, por ejemplo, que la exigencia en el turno tarde Claro, claro. es de hacer las tareas a rajatabla y en el turno mañana hay un poco que nos dejan algunas cosas desordenadas, eso nomás. Con respecto a mi experiencia hablo, ¿no? No sé si sirve esto, te digo. Sí, 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 sí. A ver, esto de favoritismo, bueno, pero no entra, ahí dejé de compartir, ¿eh? No entra dentro, digamos, de la propuesta, porque tal vez esto de favoritismo, hay un montón de casos, como esto que vos estás contando, Gus, es moneda corriente y la verdad que a veces, bueno, es difícil, es difícil, es difícil. Pero en lo que tiene que ver con estos aspectos, habla de que tal vez una decisión que se tomó de alguna manera no repercute a todos los empleados, porque solamente es un beneficio para algunos, que puede ser o no con una intención de favoritismo, ¿no? Un poco lo que decía Gus, y que, oh casualidad, beneficia a algunos o algunas, pero no debería ser la idea, sino que sin querer no afecta a otro grupo de trabajo. Claro, sería algo así, sin querer. Vamos a pensar el sin querer. Bien, bien. No, Sí, perdón, ok, sí, ok, yo claro. creo que sí. Buen ejemplo, David. Sí, Gus, perdón, volvé a tu ejemplo, sí. No, que creo que sí, que no es con mala intención de parte de la jefa, de que es la dueña va del supermercado, en realidad de la franquiciada, pero no es con mala intención, pero a veces eso sucede. Totalmente de acuerdo, y tal vez sin querer se ven perjudicados algunas personas donde, digamos, hablando en criollo, la ligan, ¿no? O sea, les repercute lamentablemente y es así, pero no es la idea de este tipo de escuela. Bien, David, el ejemplo, gracias, Gus. Bien, David, otro ejemplo, ahí dice la persona que se encarga de la higiene de la sede, ¿no? Todo el tema de la limpieza y demás, no le sirve mucho el teletrabajo. Exactamente, a eso me refiero. Que hay determinadas bajadas de línea, determinadas observaciones o funcionalidades que de alguna forma afecta a algunos, pero a otros, por más que quieran usar el beneficio, no van a poder. Entonces, de alguna manera, esta postura implica solamente el beneficio para algunos o para algunas, no a todos, ¿sí? Esto que estábamos hablando desde el enfoque. Bien, perfecto. Muy buen ejemplo ese, sobre todo para el examen, ¿eh? Bien, avancemos. Escuela de la Sociología Industrial. Esta parte se considera un poquito dentro de lo que es algunos principios de cómo viene toda esta línea, enfocándonos más al empleado, a la empleada, pero acá hay un enfoque, ¿no? Donde hay un campo opuesto, como bien dice acá, a la concepción tradicional de cómo se venía administrando en las escuelas anteriores, ¿no? Y acá hay principios que tienen que ver con la parte de lo social y del hombre-máquina. Y se divide en dimensiones. Y las dimensiones son la dimensión de tecnología, donde acá esta escuela hace especial foco en los problemas que puede tener el capital humano, o mejor dicho, estos recursos humanos, para con las máquinas o tecnologías que se necesite de alguna manera llevar a cabo y utilizar en un trabajo. Entonces tenés dimensiones de tecnología, como vimos, estos problemas, ¿no? Que estoy compartiendo pantalla acá, problemas de la relación del hombre con su puesto de trabajo, ¿sí? Después, por otro lado, vamos a ver que tenemos la filosofía, ¿sí? Acá, fisiología, perdón, y psicología. Acá está muy influenciado el trabajador en el enfoque de su ambiente, en su enfoque laboral. ¿Cómo le repercute? ¿Cómo le repercute, por ejemplo, el trato con otros compañeros? ¿Cómo le repercute a nivel psicología si está mal, si es sobreexigido,
si se le exigen muchas tareas, menos tareas, ¿no? Y hablamos de otra dimensión de esta escuela que es la sociología. Cómo se comporta en realidad ese empleado y la empleada frente a la imposición de normas y qué tipo de enfoque tiene para con el empleador. Por otro lado está la economía y está la parte legal jurídica. Hay derechos que empiezan a surgir en esta escuela, que empiezan a tener más derechos los trabajadores dentro de cuestiones del marco legal, empieza a aparecer el concepto de hacerle un juicio, empieza a ser todo un enfoque más relacionado en cuidar el trabajo de un empleado o de una empleada, ¿sí? Y por otro lado, hay ejes fundamentales. Por un lado, tiene que ver con estos grupos, el tema de resistencia al cambio, porque acá hay un gran miedo al hecho de que la tecnología me reemplace. Es un poco esta idea. Y también empieza a ver el concepto de motivaciones, ¿no? Se empiezan a ver, decir, bueno, en base a aspectos técnicos, en base a aspectos económicos y demás, voy a empezar a tener beneficios que me podrían llegar a ayudar de alguna manera económicamente. Entonces empiezan a aliarse con la tecnología, empiezan a aliarse al cambio, ¿sí? Y empiezan a buscarle el beneficio de poder justamente utilizar eso. Entonces, hay algunas conductas de los individuos que obviamente van a cambiar y que esos individuos de alguna manera van a empezar a trabajar en equipo. Empieza a surgir el concepto de la participación, aceptación, empieza a trabajarse todo lo que tiene que ver el concepto de creatividad. El enfoque de decir, bueno, yo puedo tener una tarea y puedo tener un jefe, una jefa, y yo puedo reportar a mi jefe y una jefa una idea superadora que mejore, ¿no? O sea, la tarea de trabajo o mejore el tiempo de respuesta en el que yo hago una tarea que me fue asignada. Empiezan a surgir todas estas cuestiones que inciden a todo lo que es la productividad laboral y a la propia satisfacción. Entonces, ¿qué viene? Viene la teoría racionalista e institucionalista, que justamente hace foco en que, si bien retoma las ideas clásicas de la teoría de las escuelas clásicas, le incorpora este aspecto humano, este aspecto de sentirse bien en el trabajo, empezar a hacer especial foco en el capital humano, pero le agrega otra cosa más. Le agrega el enfoque de toma de decisiones, de cómo va a formalizar los procesos y empieza a hacer especial eje en decir, tengo un conjunto de tareas y para ese conjunto de tareas voy a identificar procesos. Entonces voy a tener un determinado proceso y en ese proceso muchas tareas. Ejemplo, puedo tener el proceso de gestión de usuarios. Y puedo decir, bueno, para hacer un alta de usuario, cuando ingresa a un organismo o a una empresa, se le debe asignar una máquina, debe tener un usuario en la red, debe tener, por ejemplo, su cuenta de correo de la empresa, ¿no? O sea, empiezo a formalizar el proceso de cómo tendría que controlar esas tareas y cómo debería responder frente a un determinado proceso, ¿no? Esto de se incorpora una nueva persona a la empresa, cómo le disponibilizo todas las cosas para que pueda trabajar. Entonces, esta teoría racionalista hace foco en la teoría clásica, incorpora aspectos humanistas, pero también le empieza a dar esta toma de decisiones de cómo mejorar los procesos que yo puedo tener y llevar a cabo. Y la teoría institucionalista, en realidad, hace foco a toda la organización. No solamente al propio empleado, como vimos en la anterior, sino que acá es toda la estructura de la empresa, es toda la estructura formal, son todos los procesos formales e informales que puedo llegar a tener como comportamiento organizacional. Ejemplo, todos los cumpleaños de los empleados, la empresa le regala una torta a cada empleado para festejar su cumpleaños, ¿no? Es un proceso, es algo que se hace informalmente. ¿Y por qué lo pasamos como proceso informal? Porque seguramente que el área de, no sé, compras va a comprar la torta, tiene que poner un presupuesto, tiene que dar aviso, el área de recursos cotejará quién cumple los años. No sé si se entiende. ¿Se va entendiendo? ¿Sí?
¿no? O sea que en la teoría institucionalista ya se empieza a tomar toda la organización como conjunto de estudio. Exactamente, exactamente, ¿sí? Y de alguna manera hablamos de un proceso de grupos, ¿no? O sea, grupos que van interactuando y que van adquiriendo justamente valores a la sociedad para poder construir un contexto. Bien, y ahora vamos a la última para cerrar la clase de hoy, que tiene que ver, es última, pero tiene bastante contenido, así que no se emocionen. Bien, estructuras organizacionales modernas y agilidad organizacional. Bien, acá lo que vamos a estar trabajando son, por un lado, las estructuras tradicionales, esto que ya venimos repasando con escuelas clásicas, escuelas de comportamiento humano, sociología, todo lo que ya vimos en los PDFs anteriores de las clases. Y en estas estructuras que son ya un poquito menos tradicionales, tenemos la matricial, que tienen un material complementario para esto también, para reforzar. Tienen la de red y la de celular. Acá vamos a ver un ejemplo de estructura matricial. ¿Qué pueden ver acá? A ver, ¿quién me dice qué es lo que se ve en pantalla y qué pueden deducir como matriz, como estructura matricial? A ver, escucho. O sea, que Sí. por así decirlo, tenemos al inicio lo que viene siendo todas las direcciones generales, pero por cada proyecto se asigna o sea, cada gerencia asigna personal de su propia división, por ejemplo. Bien. El gerente de recursos humanos asigna para un proyecto A un personal, así lo hacen todas. Y después para un proyecto B hacen un poco lo mismo, pero con otro personal. Excelente. Se va dividiendo Bien. en minigrupos. Excelente, perfecta visión. Se dividen las tareas, ¿no? Se van dividiendo las tareas exactamente y también van disponibilizando personal, por ejemplo acá de recursos humanos, personal de producción, personal de marketing, que van a colaborar en conjunto, eso es lo importante del matricial, en conjunto para llevar a cabo, por ejemplo, el proyecto A. Esto mismo sucede con el B, como bien explicaba el compañero, ¿sí? Obviamente, el rango de lo que es el nivel celeste y el nivel verde no es que están en rangos distintos de organigrama. No. Esto es una matriz que sí tenemos un director general como cabeza de organismo y distintas gerencias, pero lo que está representando acá es que cada gerencia cede parte de su personal de cada área pertinente a un proyecto determinado. ¿Sí? Muy bien, gracias por la participación, excelente. Profe. Bien. Organización tipo red. Bueno, el tipo red es una de las más conocidas. Sí. Sí. Le iba a hacer un comentario sobre el esquema ese. ¿Puede ser que haya conflicto de mando ahí en ese esquema? Entre el En gerente realidad, y el director de proyecto. no. Claro, en realidad no, porque va a haber un director y cada área va a tener un gerente que va a disponibilizar a su gente y que esta gente va a estar coordinada por el director del proyecto al que forman parte. Es decir, van a reportar al gerente de recursos humanos, por ejemplo, esta área, y además, como equipo celeste, por así decir, al director del proyecto A. Y todo esto va a estar supeditado por la orden y autorización del director general, con lo cual no habría inconveniente, ¿sí? Porque cada uno de estos grupos de personas va a tener tareas asignadas que de hecho van a ser diferentes. Los de producción van a trabajar en producción y los de marketing no van a entender nada de recursos y los de recursos no van a entender nada de finanzas. Entonces ahí no habría mayor inconveniente en la matricial, ¿sí? Ok. Bien, avancemos. Entonces, voy a tener organización tipo red. Bárbaro, gracias. Bueno, acá están con un poquito de ruido. La dirección general es la que baja línea. Ah, sí. Es la que baja línea, por decirlo de alguna manera, hacia las distintas gerencias y se va exactamente, Gus. Bien, con respecto a la organización de tipo red, ¿sí? La organización de tipo red está compuesta por nodos. Yo voy a tener un nodo central superior
y voy a tener un montón de nodos hijos, que son los elementos que de alguna manera van a ir decantando, que son los famosos departamentos de una organización, que acá le decimos tipo red, que es una de las más conocidas, ¿no? O sea, una principal y que voy a tener distintos nodos que van a estar a la misma altura, que ya lo vamos a ver la clase que viene en organigrama, con respecto a funciones, geografía, por cliente, ¿no? O sea, se va jerarquizando por especialización, por conceptos y demás, ¿sí? Bien, y la última es la celular, que la celular es más, más expeditiva en el sentido de que son grupos autodirigidos, van cooperando, se van ayudando, se van dando una mano y que de alguna manera no hay alguien que tenga así como una bajada de línea o una orden particular. Si bien hay un líder, ¿sí? O una líder, también hay como equipos de trabajo donde no está tan marcado quién reporta a quién. Hay un líder general que organiza, pero es algo más un autodirigido, ¿no? Es ahí como una especie de, que decimos de que toda esa responsabilidad tiene que ver un poco con el tipo de organización y cómo se va llevando a cabo el concepto de las distintas tareas. Por ejemplo, el tema de la colaboración, se ayudan mucho, son equipos que siempre hay un líder natural que nace, como en todo equipo, ¿no? Pero este tipo de perfil de empresa marca la colaboración, obviamente, y hay competencia técnica. Cuando hablo de competencia técnica no hablo de, yo soy mejor que vos sos mejor que el otro. No, no. Competencia hablo de que posea características y expertise técnica para poder resolver problemas. A eso me refiero. Hay mucha capacidad de poder colaborar y del laburo en equipo, ¿sí? Así que es fundamental. Bien, hay algunos factores a grandes rasgos que afectan todo lo que tiene que ver con estos enfoques de organizaciones y demás, como ser la globalización, marcos mundiales. Bueno, acá ya hablamos de alguna serie de ambientes cambiantes que ya no tienen que ver pura y exclusivamente con la empresa, sino que de alguna manera depende de factores externos, ¿sí? Y que, bueno, repercute obviamente a la empresa. Acá les voy a dejar un cuadrito para que después lo puedan ver bien al detalle, que tienen que ver con las tendencias de la empresa. Por ejemplo, se empezó a pensar de un concepto anterior al rechazo al cambio para empezar a pensar en la anticipación. Es decir, antes el concepto antiguo era decir, bueno, no, va a venir una máquina, me va a reemplazar y mi trabajo y... No. La idea de esto es empezar a adelantarnos y a decir, bueno, esto me va a ayudar para X cosa, o esto va a resolver tal inconveniente, o va a venir tal tema y vamos a poder resolver y tener más tiempo para enfocar en el tema Z, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, se empezó a cambiar el pensamiento a nivel paradigma costo-crecimiento para empezar a pensar en ofrecer calidad e innovación a los clientes, ¿sí? Empezar a decir, bueno, a ver, por ejemplo, trabajo individual, este trabajo mecánico y demás, y se pasó a un trabajo en equipo, un trabajo más de colaboración, un trabajo más de unión para cumplir con los objetivos. Se pasó de pensar de controlar a coordinar, acompañar a los empleados y ver qué dudas, qué consultas, qué inconvenientes tienen, ¿no? O sea, para poder avanzar en sus tareas y demás. Se pasó de lo que es la gestión de la empresa a liderar una empresa. No es lo mismo ser jefe que ser líder. Y hay un montón de memes en LinkedIn con respecto a ese tema, que tiene que ver que una jefatura por ahí impone más órdenes o directamente dice, bueno, a ver, pásame el resultado de tal tarea y listo. Un líder acompaña, un líder enseña, un líder de alguna manera va ayudando y acompañando en ese largo camino de aprendizaje que de alguna manera justamente tiene que ver con el enfoque de aprender, pero también de producir, ¿sí? Para la empresa. Que hoy obviamente hay puestos que son jefe, jefa, sí, sin duda, pero hablo del concepto que implica eso, ¿sí? Bien. Y hablamos de organizaciones inteligentes. Entonces, estas son una de las últimas
organizaciones inteligentes que podemos llegar a tener y que de alguna manera estas organizaciones inteligentes me van a permitir hacer foco especialmente en algunos resultados. Por ejemplo, dice, es aquella en la que las personas expanden su capacidad de crear los resultados que realmente deseen y en las nuevas formas y patrones de pensamiento. ¿Qué es esto? Bueno, estas organizaciones inteligentes viene de la mano un poco con la creativa y fomenta el buen clima laboral, fomenta la continuidad de aprendizaje, fomenta de que todos nos ayudemos, fomenta de que de alguna manera cada uno de los miembros del equipo pueda ayudar y darle una mano a otro, pero siempre abocando en resultados desde el lado de la propuesta, ¿no? Por ejemplo, mi jefa me dice, bueno, te voy a asignar tal o cual tarea. Y alguien dice, yo tengo una propuesta, puedo proponer que de ahora en más hagamos, no sé, de tal manera porque creo que va a tener resultados positivos si lo hacemos de otra forma. Y lo evidencio. Entonces, mi jefe o jefa puede adoptar esa propuesta con resultados evidenciados de que puedo cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, es una organización del tipo de laburar en conjunto, ver resultados, acompañarse, pero también desde el sombrero de la propuesta, ¿sí? Y dice, ¿por qué adoptar nuevas ideas en la organización? Bueno, acá estamos ampliando mucho conocimiento, estamos indicando mucho factor de producción, como ahí bien dice, pero de la mano de la tecnología. Entonces, como hay un montón de cosas nuevas, es sumamente importante que se vayan adaptando a los cambios. Y como muchas veces los cambios son internos o pueden ser externos por factores externos, es importante el acompañamiento del equipo y que de alguna manera vaya trabajando en forma continua, constante y vaya dándose una mano no solamente para de alguna manera tolerar ese cambio, sino para ayudarse y salir adelante con nuevas ideas y nuevas propuestas. Por eso este tipo de escuela inteligente apuesta a nuevas ideas, ¿sí? Cuando estudien para el parcial, el foco tiene que ser ahí, ¿eh? Ojo con eso. Bien, agilidad organizacional, acá llegamos a la última, pero no menos importante, que tiene que ver con esta agilidad de decir, bueno, veníamos de algo mecánico, de algo más enfocado en normas, se enfoca en el capital humano, después le agregamos el trabajo en conjunto, le agregamos la parte de los procesos, bueno, ideas y propuestas, bueno, ¿y esto qué viene a ser? Y bueno, la agilidad organizacional tiene que ver pura y exclusivamente con lograr esta agilidad del ritmo del día a día, donde las organizaciones de alguna manera siguen teniendo no solamente cambios internos y externos, pero también habla de la capacidad que tiene la organización para responder en tiempo y forma frente a la innovación. Ojo con eso. Es parecida un poquitito a la otra, pero acá es la capacidad de poder responder. Acá ya no hay, como en el anterior, ideas. Acá ya hay que hacerlo, ¿sí? Acá ya hay que ejecutarlo. Acá ya hay mejoras y que de alguna manera esas mejoras nos van a permitir de alguna forma poder innovar. Y entonces acá les dejamos algunos fragmentitos que tienen que ver con esta agilidad organizacional, como ser, por ejemplo, cambiar la filosofía de la administración, hacer un enfoque de organización un poquito más desde lo que es la perspectiva del cambio y no tan rutinario, un enfoque sistemático donde voy tomando buenas prácticas de lo que me sirvió en el pasado para con el futuro. Por otro lado, otras consideraciones, capacidad organizacional vital para innovar y desarrollo. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen un área especial de innovación, que lo que hacen es utilizar, hacer análisis, hacer estadísticas, investigaciones y ver y entender cuáles son las mejores prácticas para poder innovar a la hora de sacar un producto, a la hora de expandirse, expandir mi empresa en otro país,
qué políticas debería de comprender y entender para poder vender en otro país y que funcione mi mercado. O sea, acá hablamos de esta agilidad organizacional y esta capacidad. No solamente de agilidad en tiempo de respuesta al cambio, sino de conocimiento, como bien dice acá, comunicación y entender bien cuáles son los procesos para poder moverme ágil, ¿sí? O sea, ojo con esta. Y bueno, ahí tienen algunas, digamos, observaciones más de otros autores también. Y sobre todo, el foco, a mi criterio, de esta agilidad organizacional tiene que ver con la estrategia. Porque vos podés ser ágil, pero no podés ser estratega. Entonces, acá acopla esta capacidad estratégica, organizacional, para poder hacer las cosas, pero hacerlas bien. Es decir, tener esa capacidad de tiempo de respuesta al cambio, pero tener toda la mentalidad, capacidad de empleados, capacidad de presupuesto, capacidad de apertura al mercado global, pero siempre moviéndote estratégicamente y dinámicamente, porque si no te actualizás rápido en el mercado, la escuela es para ese tipo de empresas, ¿sí? Y acá les pongo algunas cositas más. La agilidad organizacional debe al final tener como resultados ciclos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener lo que es el concepto de lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas me van a permitir aprender de mis errores para saber si debo o no tomar alguna decisión a futuro y transformarla para mejorar los procesos de mi empresa. ¿Qué ejemplo se les ocurre de que tuvieron como ciclos de aprendizaje en lecciones aprendidas? A ver si alguien quiere participar. Algo que haya pasado en una empresa, que aprendieron de la experiencia y dijeron, bueno, listo, esto nunca más, o esto resultó buenísimo, démosle para adelante. ¿Qué ejemplo? A ver, así vamos ya cerrando la clase. ¿Algún ejemplito? ¿Algo? Gustavo dice, atacado cuando en una reunión te dicen cosas a mejorar. Claro, exactamente. Son críticas constructivas. Así es como tenemos que verlo, ¿no? O sea, sino que de alguna manera tiene que ser algo que forme parte de tomarlo y después queda en uno aceptarlo o no, ¿sí? Dependiendo cómo venga el tema. Pero son mejoras que te pueden servir y decir, bueno, a ver, por ejemplo, no sé, un suponer, para la próxima daily que no se extienda más de 30 minutos. Y es una mejora porque en realidad es una daily que es chiquitita y es una reunión diaria. Y tal vez si tengo que enfocar en un tema especial, hacer una reunión aparte con los integrantes que estén interesados en ese tema y que sean también responsables de tareas de ese tema, ¿sí? Eso podría llegar a ser algún caso especial. Bien, y de esto tenemos algunas cositas más que quiero compartirles. Ahí estamos. Bueno, y tiene que ver con estas dimensiones de transformación, ¿no? Estamos acá en lo que es la agilidad organizacional y hay algunas dimensiones que hace especial hincapié esta escuela que dice, bueno, para este tipo de dimensiones sería importante enfocar en 3 puntos. Estrategia, que era lo que les comentaba hace un ratito, la estructura organizacional y los procesos. Esos 3, por favor, grábenselo, son fundamentales en las dimensiones de transformación, puntualmente en todo lo que es la parte de agilidad. La estrategia, por un lado, en lo que es el propósito, la visión, el aprovechar oportunidades, ¿no? Como bien dice ahí, y tomar la iniciativa, pero que sea eficientemente y no que de alguna manera esto tenga una consecuencia que no sume y no sirva. Por otro lado, la estructura, esto que hablábamos de tener comunidades, grupitos, ¿no? O sea, que quede claro cómo serían esos conjuntos de actividades asignadas con equipos y empezar a armar una estructura más amena donde estén claras las responsabilidades de las tareas que tienen asignadas, ¿sí? Y recuerden algo, la responsabilidad no se delega, lo que se delega son las tareas. Vos tenés responsabilidad de hacer tu tarea, pero la responsabilidad de un jefe, una jefa, un director, una directora, no se delega,
¿sí? Después se podrá debatir si ese empleado o empleada cumplió o no con la tarea que se le fue asignada y que tenía la responsabilidad de hacerlo. Se ve si, no sé, si lo cambiamos de proyecto, de área, se despide, no se despide, se analiza. Pero el cargo a nivel organigrama de una jefatura, una gerencia, no se delega, no se delega. Y lo último, que son los procesos, ¿no? O sea, esto que vemos acá de esta iteración de formas y equipos de trabajo estandarizados que nos van a ayudar justamente a mejorar el desempeño. Esto que yo les contaba de viene un ingreso de una persona a un organismo, o qué tengo que hacer si despiden a alguien, cuál es el proceso, cuáles son los pasos a seguir. Si soy del área de sistemas, bueno, ¿qué hago? Espero la baja de recursos, le saco la máquina, le bloqueo el usuario, ¿cuál es el procedimiento? ¿Sí? Empezar a tener experiencias rápidas para ir estandarizando justamente todo lo que tiene que ver con el trabajo. Después hay focos de dimensión de transformación en las personas, esto que hablábamos de tener un liderazgo compartido, colaborativo, motivado. Y la tecnología, que es un rol fundamental para poder comprender la utilización de estas herramientas para con las personas que van a estar trabajando justamente con toda esta maquinaria, puede ser software, puede ser hardware, pueden ser distintos enfoques tecnológicos que nos ayuden a mejorar día a día las tareas que se llevan a cabo en la organización, ¿sí? Y acá hay unos ejemplitos de 2 modelitos de agilidad organizacional, que esto ustedes lo van a tener acá en esta parte que ya les había dicho. Acá tenemos, ¿sí? El 12, que es un caso, y el 13, que es el videíto de 13 minutitos, donde ahí les explica justamente, véanlo porque es importante, eso sí, se los dejo como tarea, ¿sí? El organigrama también está en el libro, ¿no? Para leer. Sí, también, pero no vimos eso hoy, pero espera, una cosita. Vimos también lo de la parte, esto que les explicaba de organización formal e informal, que es el fragmento del libro de Mitzberg. Sí. Ujú. Profesora, ¿le hago una pregunta? Y la semana que viene, sí, ahí te dejo. Y la semana que viene ya vamos a ver más enfoque ya más práctico. Sí, Alexis. Esto último que vimos no está en el libro de Robbins, ¿no? De agilidad organizacional. Tenemos algunas cosas sí y otras complementarlas con, hay algunas poquitas que sí, busquen, fíjense en las partes, como siempre les digo, de los temas que vemos, pero también vean esto que yo expliqué al principio de la clase y si no llegaron o no recuerdan o algo, van a tener disponibilizada la grabación, donde está toda esta parte a nivel de bibliografía para reforzar, con casos, con ejemplos, con videos, tienen de todo. ¿Sí? Profe, otra pregunta antes de terminar la clase. Sí, obvio. Antes de que llegue la fecha de parcial, ¿usted va a remarcar o señalar, digamos, qué temas entran sí o sí en el parcial? ¿O no hay que prescindir de nada y estudiar todo? No, es importante, o sea, nosotros como docentes hacemos foco en los temas principales cuando les mostramos un PDF. Todos los temas del PDF son los que de alguna manera deberían hacer especial foco para estudiar para el examen. Después obviamente lo van complementando, por eso hay material que es adicional, material que por ahí cuando presentamos, por ejemplo, yo en cada uno de los parciales, de alguna manera se les va comentando y se les va indicando cuando, digamos, tienen que hacer foco en alguna bibliografía especial o un video, un recurso, eso cada clase siempre lo comento. Pero por eso les digo, vayan viendo y vayan estudiando, pues son muchas cosas. Lo que yo les di como hoy de material es para esta semana y la otra deberían ir leyéndolo de a poquito. Aprovechen el feriado, ¿sí? Bien, muy bien, gracias. Lorenzo, pregunto, ¿hay fechas de parciales? Creo que la indiqué y si no en breve ya la voy a estar indicando, pero calculen un par de semanitas más. En breve vean lo de las fechas y ahí lo vamos a anunciar. Brandon, ¿sí? Sí, profe, consulta. Sí. La plataforma, ¿cuál sería el recurso de aprendizaje, creo que se le dice, que vamos a usar en la siguiente clase? O sea, el PDF con los links y eso. Y Para vamos a ir hojeándolo.
Bueno, tienen un montón como para ir hojeando, pero ya había adelantado que es organigrama. Bien, gracias. No, de nada, por favor. Bien, perfecto. Vamos a estar trabajando, entonces ahora sí, y seguramente cuando les suba la grabación, por ahí ya les hago en la parte de información general, ya les pongo la fecha de examen, aprovechando esta consulta de Lorenzo, así ya también se van organizando, calculen algunas semanitas más, pero vuelvo a insistir, vayan leyendo porque son muchas cosas, ¿sí? Y todo el material secundario, no lo tomen, no lo leo. No, léanlo, no por ahí con el mismo hincapié, ¿no? Que los recursos principales, pero léanlo para entender algún caso de ejemplo por esto que explicaba, que tal vez en el examen les preguntamos cuál es la diferencia entre la escuela tal y la escuela tal, de un caso de ejemplo. Y ahí, ¿cómo haces? Si no leíste algo, por eso son complementos, se complementan, ¿está? Pero hagan especial foco, como siempre explico en la clase, en ese determinado material, ¿está? Bueno, no sé si alguna duda o consulta más, por favor. ¿Alguna duda o consulta más? ¿No? Si me pueden responder al chat, si alguien Yo no por mi quiere parte hablar o no. le da vergüenza. Bueno, gracias por responder. Ahí está. Gracias. Alexis, Nico, gracias por responder. Bueno, listo, perfecto. Tienen bastantes cosas. Nos reencontramos la semana que viene. Recuerden que tienen como tarea justamente empezar a ver todo este tema y vayan pensando el tema de los grupos. Si hay alguien que se queda sin equipo, no se preocupen. La semana que viene asignamos un nuevo equipo, ¿sí? Bueno, muy bien, que tengan muy lindo día. Cuídense. Adiós. Chau. Vamos, profe, hasta Hasta luego. luego. Chao, profe. Cuídense. Chao, gracias.